Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que la historia de Francisco de Asís y de la familia religiosa surgida a partir de su experiencia constituyen uno de los acontecimientos más importantes no sólo de la Edad Media, sino también de la historia del cristianismo en Occidente. En sólo 30 años, la pequeña fraternidad surgida en torno a Francisco de Asís se convirtió en una poderosa orden extendida por toda Europa y ultramar, que contaba con miles de miembros, centenares de conventos estables, escuelas y bibliotecas. De sus filas surgieron además algunos de los mejores filósofos y teólogos de todos los tiempos. ¿Cómo pudo tener lugar esta transformación? Podemos hablar de ella como de una traición a los ideales de Francisco y de la fraternidad primitiva. Para tratar de responder a estas preguntas, debemos tener en cuenta los problemas que plantean en primer lugar las primitivas fuentes franciscanas, y además la interpretación que de esas mismas fuentes han hecho los historiadores del siglo XX. No resulta fácil determinar qué fuentes aportan la imagen más precisa y fiable de Francisco de Asís y de los orígenes de la forma de vida franciscana. Y es que en el siglo posterior a su muerte se escribieron al menos 20 biografías importantes sobre el poverello. Tampoco resulta sencillo el uso y la interpretación de estos escritos para reconstruir la historia de los orígenes de la orden franciscana, ya que siguen sin quedar del todo claras las fechas de composición y la autoría de algunos de ellos. Casi inmediatamente después de la muerte de San Francisco, por encargo del Papa, Tomás de Celano escribió la primera biografía que conocemos del santo. Pero pronto la gente quiso conocer más detalles de la vida del poverello, por lo que se fueron escribiendo nuevas biografías, entre las que va a destacar la vida segunda escrita nuevamente por Tomás de Celano, que en parte se basó en los testimonios que enviaron algunos compañeros de primera hora de Francisco. Estos testimonios sobrevivieron en diversos manuscritos del siglo XIV y en los escritos que conocemos como Leyenda de los Tres Compañeros y Leyenda de Perusa. La proliferación de biografías de Francisco y la falta de concordancia que se daba entre las mismas llevó a la orden franciscana a encomendar a San Buenaventura la redacción de una nueva y se esperaba definitiva biografía, la Leyenda Mayor de San Francisco. En 1266, la orden declaró a dicha obra la biografía oficial de San Francisco y al mismo tiempo ordenó la destrucción de todas las biografías anteriores del santo. La cuestión de las fuentes se complica aún más a principios del siglo XIV, cuando la orden franciscana comenzó a experimentar un proceso de fractura gradual e irreversible. Frente a aquellos frailes que deseaban continuar con el modelo de vida que se había llevado durante las últimas décadas, otros hermanos defendían una observancia estricta de la regla, haciendo mayor énfasis en la cuestión de la pobreza. Los miembros de este último grupo afirmaban que la observancia estricta de la regla consistía en llevar un género de vida similar al de Francisco y al de sus primeros compañeros. Y compusieron estos frailes del siglo XIV una serie de escritos en la que se presenta la forma primitiva de vida de Francisco y sus compañeros pues como una forma de vida caracterizada por una sencillez y una pobreza extremas, pero al mismo tiempo una forma de vida llena de encanto. Estas obras también denunciaban que la orden franciscana había entrado en declive y no había sido capaz de preservar el auténtico legado de su fundador, entre otras razones por haberse dedicado al estudio. A este grupo de escritos pertenecen El espejo de perfección y los Actus Beati Francisci et Sociorum Eius. La traducción al italiano de esta última obra es la que conocemos como Florecillas de San Francisco. Se trata sin duda de la obra franciscana más célebre, pero al mismo tiempo esta obra ha contribuido poderosamente a difundir una imagen muy idealizada de San Francisco y de sus primeros compañeros,
que no se corresponde con la imagen real. Estos textos fundamentales para conocer la primitiva historia franciscana se han ido descubriendo y publicando de manera gradual a lo largo de los siglos XIX y XX. Se han escrito infinidad de trabajos con conclusiones opuestas sobre su fecha de redacción y sobre la dependencia de unos escritos sobre otros. De ahí surgió entre los estudiosos una controversia conocida como la cuestión franciscana, que ha llegado hasta nuestros días sin resolverse del todo. A través de la lectura de estas fuentes, los historiadores del siglo XX han presentado una visión muy dramática de la historia del franciscanismo en la Edad Media, marcada por la división de la orden en dos grandes grupos. Por un lado, el de los espirituales, que buscaban observar estrictamente la regla, y por otro, el de la comunidad, que recogería a aquellos hermanos partidarios de introducir novedades en la vida de la orden que estaban en contradicción con el primitivo espíritu franciscano. Se suele mantener que este proceso comenzó ya en vida de Francisco, fue empeorando a lo largo del siglo XIII y culminó en la centuria siguiente con la división oficial de la orden en dos. Una de las cuestiones que más habrían enfrentado a los dos bandos habría sido precisamente la de la implantación de los estudios entre los frailes menores. Semejante interpretación de la historia franciscana tuvo su origen en la obra San Francisco de Asís, de Paul Sabatier, publicada en 1894, y que constituye un trabajo pionero en los estudios franciscanos modernos. Recurriendo a las biografías medievales de San Francisco, Sabatier mostró la historia franciscana en la Edad Media de una manera trágica, como la conmovedora historia de un santo que lucha por mantener la orden que él había fundado por los caminos de la pobreza y la simplicidad evangélicas. Solo unos pocos de sus seguidores comprenden realmente a Francisco. El resto, según Sabatier, o no es capaz de captar su mensaje en su totalidad, o lo que es peor, lo ignora de manera consciente. Los responsables de esta tragedia, según Sabatier, son los papas, que manipularon a Francisco y a su fraternidad para perseguir sus propios fines, destruyendo de manera despiadada el auténtico espíritu del movimiento franciscano. Pese a sus carencias metodológicas, las tesis de Sabatier han tenido mucho éxito entre los historiadores del siglo XX, sobre todo en el ámbito anglosajón. La historia de la orden franciscana en el siglo XIII se ha comprendido por lo general en clave de un trágico conflicto interno. Los historiadores modernos del franciscanismo han llegado incluso a hacer una historia de buenos y malos, defendiendo a una de las facciones de la orden y rechazando a la contraria. Los estudios históricos más recientes han demostrado, sin embargo, que esta visión dramática y dualista de la historia franciscana medieval no se ajusta a la realidad. Sin embargo, los planteamientos heredados de Sabatier impregnan los libros de historia escritos a lo largo del siglo XX y vuelve muy complicado el estudio de los primeros 100 años de existencia de la orden franciscana. Debemos por ello ser muy cautos frente a esta tendencia que afirma que las transformaciones que experimentó la orden franciscana a lo largo del siglo XIII fueron una desviación de los auténticos ideales de Francisco, e incluso una traición a los mismos.